Bueno, son las 8 de la noche y tal como se los prometimos, estamos aquí en un nuevo espacio que tenemos en Mi Cuna que se llama Compartiendo con Mi Cuna y hoy vamos a hablar sobre el apego. ¿Qué es el apego? ¿Por qué es necesario? ¿Qué tipos de apegos hay? ¿Qué función cumple en nuestro rol como papás y con nuestros hijos? Entonces, hola Sara, ¿cómo estás? Ya habíamos hecho como una pequeña presentación el lunes, pero para los que no la conocen, ella es Sara Moreno, es nuestra psicóloga invitada en la noche de hoy a este espacio que queremos que se vuelva algo continuo, un espacio para hablar de diferentes temas, de interés, que ustedes nos pregunten. Por ejemplo, en este momento, si tienen alguna pregunta acerca sobre el tema que vamos a hablar, los invitamos a que nos escriban en los mensajes de Instagram o incluso en la misma transmisión, se pueden conectar con nosotros y vamos a tratar como de resolver sus inquietudes. Entonces, como les decía, la idea es que cada 15 días nos encontremos, vamos a poner como en una votación, si a ustedes les queda más fácil, que sea en semana, en la noche, por ejemplo, un miércoles o jueves a las 8 de la noche, o si prefieren que lo hagamos un sábado al mediodía, pero ya de eso lo someteremos a votación más adelante en alguna de nuestras publicaciones. Bienvenidos pues a Compartiendo con Mi Cuna, bienvenidos Qué Sara. bueno, qué placer. Ojalá a mamá les guste bastante este programa porque es ideal formar ese apego, ese primer vínculo, como dijo Natalia, y digamos que es fundamental para que el niño tenga confianza en el mundo y en los demás. Desde eso empezamos bien o empezamos mal desde los primeros meses de vida. Bueno, yo quiero empezar como con una pregunta muy básica y es que muchas personas al escuchar la palabra apego creen que es algo nocivo. Entonces, me gustaría como que empezáramos a hablar de qué es el apego. Claro, el apego es la primera relación que establece el bebé desde que sale del cordón umbilical, desde que lo sacan del vientre de la mamá, y es la primera relación que establece, es su primer vínculo con el cuidador primario, ¿sí? Los cuidadores primarios son el papá, la mamá, la abuela, las personas que se encargan del cuidado del niño. Y ese primer vínculo lo establece a través del llanto, a través de la risa social, ¿sí? A través de todo el balbuceo, los ritmos biológicos. Entonces es fundamental ese vínculo amoroso, llamémoslo esa primera relación que establece el bebé con su papá y su mamá. Y de eso va a depender que sus relaciones sean confiables y que vea confiables a su papá y a su mamá, o que entienda el mundo como algo inseguro y algo que no le satisface sus necesidades. Bueno, y por ejemplo, ¿cómo podemos crear ese primer vínculo? ¿Cómo nos podemos relacionar de una forma como segura, sana para el bebé? Es muy importante conectarse con los ritmos, ¿sí? Una mamá no nace con manual, eso lo sabemos, ¿cierto? Pero se va acostumbrando al bebé, entonces la mamá empieza a identificar si el llanto es de hambre, si el llanto es porque requiere cambiar el pañal, si el llanto es porque el niño está asustado, porque se descobijó, y todo eso lo aprende a identificar una mamá. Conectarse con el ritmo del bebé, ¿sí? Y responder calmadamente es una seguridad y una satisfacción para el bebé. Entonces empieza a establecer desde amamantarlo, ¿sí? Desde identificar el tipo de llanto y por qué está llorando el niño, desde saber satisfacerlo en el momento, no antes y no después, y digamos que el bebé empiece a tener una leve noción de que cuando llora, él es satisfecho y no es frustrado, y la mamá se conecta con esa necesidad del bebé. Ese es uno de los primeros pasos, estar disponible emocionalmente. ¿Y qué es estar disponible? Conectado con el mismo ritmo biológico del bebé. Bueno, hay algunos mitos que se Sí. escuchan en algunos momentos, como llegar y decir, no, es que tengo que dejar que el niño llore, porque es que no puedo salir corriendo cada vez que llore, porque se me mala costumbre. Sí, suele suceder y suele pasar, es muy común. Ujú. No es bueno dejarlo llorar tanto tiempo, ¿sí? No es solo hasta que se canse, no, porque entonces el bebé va a tener un concepto de que mi papá y mi mamá no pueden responder mis necesidades, ¿sí? Y puedo desistir y dejar de llorar. Entonces eso también es contraproducente para ese vínculo amoroso que se tiene que formar. El apego se tiene que formar desde los 0 meses del bebé hasta los 6 meses, ¿sí? Esos son como los primeros indicios. Pero se establece y se constituye y es lo que le permite al niño ser un sujeto confiado en sus capacidades, en sus relaciones, en su mundo, ¿sí? Confiar en que las personas le pueden satisfacer sus necesidades, ser feliz y tener autoestima hasta los 3 años de edad. Por eso es muy importante que los papás se conecten y que no digan, no, es que mi abuelita, mi tía, mi prima, mi sobrino, mi sobrina me dijo que lo deje llorar hasta el cansancio. No, porque es un niño que puede entender que esas necesidades no son satisfechas o que él tiene algo malo, ¿sí?
o que la mamá no responde sintónicamente con él. Entonces ahí se empiezan a dar una serie de problemas que puede que no se manifiesten inmediatamente, pero sí de los 3 meses en adelante va a ser un niño con problemas de adaptación en el colegio, con problemas de socialización, con miedo y la famosa pataleta que cualquier figura lo deje, y es porque no se le hizo ese vínculo adecuadamente y no se sintonizaron adecuadamente. El manual no lo da la psicología, el manual lo da el ser papá o el ser mamá y aprender a conectarse y a leer todas esas necesidades de los bebés y los niños. Bueno, pero entonces aquí te voy a poner un poquito en jaque. O sea, es bueno dejarlo llorar, pero no tanto. No tanto. O que, o definitivamente no lo dejo llorar. No, ¿Cómo es manejar ese frustrarlos equilibrio? adecuadamente, ¿sí? Cuando el niño llore, Suena muy técnico, frustrarlo. frustrarlos adecuadamente, es decir, no responder inmediatamente a esa necesidad del niño, pero tampoco pasarse horas, muchos minutos, porque entonces ya puede que la necesidad cambie. Y ahí yo como papá o mamá no me estoy sintonizando. Y yo me tengo que sintonizar con los ritmos biológicos de mi hijo. ¿Qué son los ritmos? Saber cuándo tiene sed, saber cuándo lo tengo que cambiar, saber cuándo lo tengo que acunar, saber cuándo lo tengo que cargar, ¿sí? Y todo eso es parte del apego y del vínculo que nosotros como padres ofrecemos a los bebés. Bueno, entonces ahora ya sí pasemos como a la siguiente fase, que es ¿qué tipos de apego puede desarrollar un niño? Son 3 tipos, ¿sí? El ideal más no el real, ¿sí? Es el apego seguro, ¿sí? Es un niño confiado, ¿sí? Que sabe que van a satisfacer sus necesidades, que esos padres siempre han estado conectados con sus necesidades, disponibles emocionalmente, entonces él sabe que puede confiar en el mundo y en los demás. Es un niño que puede establecer las relaciones con seguridad, sin miedo a un abandono, ¿sí? Entonces ahí pasaríamos al segundo, el apego inseguro. Mamás muy sobreprotectoras, que ahí mismo se cae el niño y lo cargan, que ahí mismo llora el niño y lo mecen, o exageran la reacción, ¿sí? El niño no tiene un llanto tan dramático, pero la mamá exagera el acunamiento o exagera la reacción, entonces les empieza a crear temor a ese bebé, ¿sí? Y ese bebé empieza a tener temor de que lo abandone. Entonces se vuelve más complicado cuando entra a la guardería y la mamá lo deja. O la mamá se tiene que ir a trabajar porque él no ha interiorizado y no tiene seguridad, ¿sí? En que esa mamá se sintoniza con él, entonces es ansioso, ¿sí? Es un niño inquieto, es un bebé que llora con más facilidad, es un bebé que se puede tornar irritable, más pataletoso, entonces eso genera que después él crea que también no todos lo van a satisfacer cuando esté pues un niño más grande, por ahí 3, 4 años, y entonces tiene mucho miedo al abandono, se vuelve muy ansioso, se puede volver muy complaciente con los demás, entonces empieza a tener muchos problemas de socialización. Bueno, entonces hablamos del primer tipo, que es el apego seguro. El ideal más no el real. El ideal más no el real. El segundo tipo de apego... El apego inseguro. El apego inseguro. Que el niño no sabe confiar y la verdad como sus padres no se han mostrado incondicionales y disponibles, no sabe si sí o si no. Bueno, ¿y el tercer tipo de apego? Y el tercer tipo de apego sería evitativo, ¿sí? Son padres que anulan completamente las necesidades de su hijo, que no se conectan con ese ritmo, cuando él gatea, cuando él se sienta, cuando él pide que le den pecho, ¿sí? Cuando él pide que le den tetero, con todos esos procesos del desarrollo. Entonces el niño, al ver que sus necesidades nunca han sido satisfechas, que los papás están más preocupados, voy a poner un ejemplo, por el partido de fútbol o por otra cosa, que porque el niño llore o satisfacerlo, se crea un apego evitativo que es que el niño se vuelve como caja de hielo, ¿sí? Ya no busca ese vínculo. Y en la adultez y cuando sean niños más grandes, se les va a dificultar adaptarse o apegarse o establecer relaciones, precisamente porque los papás les dijeron que no están en la capacidad de satisfacer emocionalmente a sus hijos. Bueno, hay como una primera etapa que es bastante difícil tanto para la mamá como para el bebé, que es esos primeros meses que están todo el tiempo juntos y la mayoría de madres tienen que salir a trabajar. Normalmente la licencia de maternidad dura 4 meses y medio, entonces cómo preparar al bebé para ese momento en donde ya la mamá no puede estar todo el tiempo con él, no puede satisfacer todas sus necesidades de una manera inmediata, sino que va a pasar bastante tiempo antes de que pueda volver a estar con él. Entonces, ¿cómo se puede preparar tanto la mamá como el bebé para ese primer momento de separación? Lo ideal es aprender cómo organizar esos ritmos, ¿sí? Ritmos de alimentación, los ritmos de cambiar el pañal y dejar a esa persona encargada, que puede ser el cuidador y el cuidador puede ser la tía, ¿sí? La prima, la hermana, pues alguien de la familia que se encargue de los cuidados mientras la mamá va a trabajar y regresa, y darle leche materna, ¿sí?
Ya no se le puede dar el pecho ni la amamantada al mismo ritmo, pero en lo posible tratar de modificar lo menos el ritmo del bebé. Es decir, si yo lo amamantaba a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana no lo puedo amamantar, sí le puedo pedir a ese cuidador primario sacarme la leche, hacer un banco de leche que se llama, para que el niño sienta ese calor. O sea, esa leche también tiene un símbolo en el apego, ¿sí? Y en lo posible tratar de llegar en la noche, tipo 7 u 8, y tratar de no correr mucho el horario para poder amamantar, acunar y establecer ese apego, así sea en la noche, porque la mamá a veces no tiene tiempo en el día ni en la tarde. Y lo más importante es siempre, no solo el bebé, sino que el bebé empiece a entender que la mamá tiene que irse, ¿sí? Pero que eso no implica un abandono. ¿Y cómo lo hace? Satisfaciendo las necesidades del bebé, sin sobreprotegerlo, cuidándolo, pero haciendo que el niño, así sea de meses, vaya interiorizando poco a poco esa confianza y esa seguridad para que se vaya adaptando más a esas figuras cuidadoras. Y la mamá tampoco entre pues en ansiedad por separación, ¿sí? Al alejarse del bebé, que no, mi niño, sí, porque a veces no es tanto el bebé, a veces es la reacción de la mamá la que no permite que ese niño quede tranquilo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Antes de continuar, no sé si tenemos alguna pregunta en nuestras redes. En caso de que no, están a tiempo, pueden escribirnos en este momento. O sea, les recuerdo que estamos abiertos como a cualquier tipo de inquietud que tengan. Aprovechemos antes de que se nos vaya a salir. Sí, me tienen que aprovechar. Bueno, en este momento mi inquietud es, ¿hay algún tipo de ejercicio que se les pueda recomendar a las mamás para preparar a los bebés en esa separación que van a tener? Tratar de alterar lo menos el horario del bebé que tienen, ¿sí? Y por eso es muy importante entrenar una figura cuidadora, diría yo. Que el papá, la tía o la prima se hagan cargo de esos mismos ritmos mientras ellas no puedan cubrirlos. Lo otro es mediante las caricias, el acunamiento, darle esa tranquilidad y ese amor y transmitirle esa calma al bebé. Porque el bebé reacciona de acuerdo a cómo reacciona la mamá. Entonces, por ejemplo, yo me pongo en una situación donde yo soy mamá, tengo mi bebé. Entonces yo digo, listo, voy a dejar a mi bebé un momentico en la cuna, ya enseguida vengo. ¿No es cierto? Entonces es como irme y volver o... Que sea algo gradual en lo posible, ¿sí? Alejarme paso a paso de la cuna para que el bebé no entre en abandono, pero sepa que es un proceso gradual y aplica para todas las fases del desarrollo. También cuando hablamos de, digamos, dejar lo amamanto y luego tiene que pasar el tetero y el tetero al vasito hasta que sea capaz de no depender del vasito, lo mismo pasa con el apego, ¿sí? Lo voy acunando, pero me voy alejando de ese cuarto lentamente hasta que el bebé sea capaz de quedarse tranquilo. Ah, bueno, perfecto. Es algo gradual, ¿cierto? No es algo abrupto, es algo paso a paso. Bueno, en este momento tenemos una pregunta en Instagram. Por favor, Julián, cuéntanos que no tengo acceso aquí. Claro, en este momento dice Yesenia.toro. Me confunde lo de dejarlo llorar, pero no tanto, jajaja. Es decir, he leído y no me han dicho en charlas que no los dejemos llorar, que un bebé no sabe qué es manipular. Bueno, ¿qué le podemos decir a Yesenia en este caso? Pues más que manipular es saber esa sintonía y esa sintonía no se aprende en ninguna teoría, sino con la experiencia de ser padre o madre. Entonces ella tiene que aprender, porque es el adulto, ¿sí? El papá o la mamá, el que aprende a leer los ritmos del bebé, no es al contrario, ¿sí? Entonces, si yo lo dejo llorar mucho, el bebé también se frustra fácil, ¿sí? Pero si yo lo atiendo también inmediatamente, entonces va a creer que inmediatamente voy a estar con él. Yo lo tengo que acostumbrar desde los primeros meses a que atiendo sus necesidades, mostrando calma, sintonizándome con su ritmo, sin ser exagerada o sin tampoco darle menos de lo que espera el bebé, ¿sí? Porque sus primeros reflejos son fisiológicos, él todavía no tiene una conciencia y una mente como si lo tienen los padres. Entonces depende de los padres generarles esa calma, ¿sí? Porque puede llegar a ser contraproducente que el bebé llore más de la cuenta porque también va a empezar a interiorizar y a decir que no satisfacen sus necesidades, ¿sí? Y de cierta manera podría ser una negligencia emocional. Bueno, yo creo que Yesenia también hace la pregunta porque actualmente hay teorías que aseguran que por nada del mundo se puede dejar llorar al bebé, que hay que atender inmediatamente todas sus necesidades. Entonces yo creo que ahí es donde viene la confusión. Exacto, pero de acuerdo a los ritmos y de acuerdo a las actividades, ¿cierto? Por ejemplo, en el sueño, esperar un momentico, ya irme, estimularlo, ponerle música, acunarlo, cargarlo, que puede servir para calmarlo, ¿sí?
pero me refiero en la satisfacción inmediata, por ejemplo, cuando se amamanta, ¿sí? Que también se crea el vínculo del apego desde ahí. Cuando amamanto, hay mamás que cometen el error de que cada que el niño quiera succionar, lo pego a mi pecho. Y no se puede, porque entonces el bebé se va a formar una noción de que cada vez que pasa algo, él tiene que ser satisfecho inmediatamente. Y entonces si yo estoy a veces en la cocina, ¿sí? O haciendo una cosa y no puedo ir inmediatamente, pues no me estoy demorando mucho, pero digamos, lo atiendo 5 minutos después, eso también ya es contraproducente porque entonces también ya lo estoy sobreprotegiendo, ¿sí? Entonces hay que buscar una medida, de acuerdo a la actividad, si el bebé está durmiendo, si el bebé hay que cambiarlo, hay que buscar una medida de sintonía, ¿sí? Que el ritmo, y eso lo lee un padre con inteligencia emocional, que el ritmo del bebé sea el ritmo que yo me adapte como mamá. Ni más ni menos. Es un arte, por eso te digo, eso se aprende en la crianza y se aprende siendo papá y mamá. Sí, me dices como que, No hay- les vamos a dar una... No hay una manual fórmula, psicológico que digamos, sí, o teoría que diga que garantice esto, porque inclusive dentro de las teorías del desarrollo hay diversas posiciones y todas son respetables. Pero ¿qué digo yo? Que por ejemplo en el amamantamiento, sí, una satisfacción continua, sin un ritmo moderado, el bebé se va a acostumbrar a pedirte pecho 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y tampoco se trata de eso, ¿sí? Se trata también de ir el adulto ordenando el ritmo del bebé, para que pida pecho no 9 veces al día, sino que aprenda a pedir pecho 5, 3, y también vamos regulando los horarios y vamos creando también ese ritmo. Bueno, al parecer tenemos otra pregunta. Pues aquí no solamente tenemos una pregunta, sino que también entró Andrea ML Zapata, dice, excelente tema. Y de nuevo Yesenia.toro dice, o también porque dicen que si lloran y uno les atiende el llanto, dicen que se resabea. Mm, ¿A qué se refiere con resabiar? ¿Qué hace pataleta? De Sí, pronto es... o que se vuelve Sí. caprichoso, algo así. Es eso, exacto, por eso les digo la justa medida. Eso no les puedo decir 5 segundos, 2 segundos antes, no. Eso lo aprende a manejar cada papá en el vínculo con su bebé. Y yo creo que lo que dices ahora sí es muy importante, pues no soy psicóloga de formación, pero, o sea, todos los seres humanos somos diferentes, tenemos personalidades diferentes y sobre todo un nuevo ser que viene al mundo. Entonces, yo digo que eso del ritmo sí es muy importante porque, o sea, así como hay bebés que pueden tener la tranquilidad y la calma de esperar un poco más, hay otros bebés que no lo van a aceptar fácilmente, o bueno, eso del ritmo, porque todos los seres humanos tenemos ritmos diferentes, y entonces estos pequeños solo pues los padres podrían entender. Exacto. Y compaginarse con ese ritmo. Exacto. Que es tan y sintonizarse, importante. ¿no? Que hablamos de ser disponibles, o sea, en el momento en que el bebé lo necesite, sin exagerar la reacción, ¿sí? Pero tampoco darle menos a lo que el bebé necesita. Digamos que una manera podría ser el llanto, ¿sí? La cantidad de llanto, pongámosle un poquito matemático para que nos entiendan las mamás, la cantidad de llanto tiene que ser directamente proporcional a los cuidados y a la atención que yo le dé al bebé. Bueno, ¿sí? Al parecer tenemos otra pregunta. Nos dice, mi hijo tiene 4 años, aún lacta y duerme conmigo. Me dicen esto le creará inseguridad. ¿Qué tan cierto es? Sí, ya a los 4 años, si hablamos del desarrollo, no es que sea pues algo patológico o algo malo, ¿sí? Pero ya es hora de fomentarle autonomía, ¿sí? De gradualmente estar con el niño, pero ya no de una manera como un bebé, porque ahí estamos retrasando de pronto por sobreprotección o por desconocimiento que el bebé se quede como bebé cuando ya estamos hablando de una primera infancia, ¿sí? Porque ya tiene una edad donde debe ser más autónomo, más independiente y aprender a dormir solo. Para eso hay cuentos. Lo mismo que te estaba diciendo del apego también aplica para hacerlos dormir solos, ¿sí? Gradualmente me voy alejando de su cama, le voy poniendo la lucecita, la lamparita, le echo polvitos mágicos que pueden ser Mirella, sí, maravilloso. Le juego con toda la parte de la fantasía, sí, con darle tranquilidad al niño, pero que el niño vaya habituando, ¿no? Porque esos hábitos se los creamos nosotros los padres. Los niños no aprenden solitos. Y a los 4 años, si yo lo tengo acostumbrado a que todavía le doy las cosas, a que todavía lo hago dependiente de mí, sí lo estoy sobreprotegiendo. Entonces, cuando llegue una crisis o un problema en el jardín infantil o en el colegio, ese niño no va a tener herramientas para resolverlo y se va a sentir inseguro. Bueno, Marley Gómez se acaba de unir a nosotros, también nos acaba de saludar Andrea,
qué rico que a todas que nos estén acompañando, que nos estén ayudando Maravilloso. como a alimentar este tema, porque realmente son sus inquietudes y esas experiencias que tienen las mamás las que nos ayudan como a profundizar Claro. sobre esta discusión. Ellas son las que nos permiten construir, ¿no? La experiencia nos improvisa, como dirían. Uh-huh. Y además porque yo sí quiero dejar claro que nuestro interés no es decirles a las mamás qué hacer en un tema determinado, sino que abramos temas de discusión, que entre todas compartamos experiencias, que analicemos, que reflexionemos, porque realmente lo más importante es como el amor con el que hacemos las cosas, la dedicación con la que hacemos las cosas, y sabemos que el tema de la crianza es un tema bastante complejo. No, tiene mucha tela que cortar y nos podemos quedar muchos programas hablando de la crianza y siempre va a resultar una duda porque esa es la principal ansiedad de los papás. Pero digamos que de un apego seguro también depende una crianza más sana y menos complicada en la infancia. Y bueno, y aquí también voy a aprovechar para invitarlas a que si quieren que hablemos de un tema específico, nos escriban, nos cuenten, nosotros hacemos la investigación, traemos a alguna persona que nos pueda ampliar la información o lo que quieran saber, porque estamos aquí es para esto, para que resolvamos sus inquietudes. Bueno, hay otra pregunta que me hizo una mamá antes de venir acá y me decía, bueno, mi hija ya tiene 4 años, también es un caso pues de una niña más grande, y me dice, ella se va para la guardería, no hay ningún problema, a mí me dio muy duro dejarla en la guardería, pero ya se va para la guardería, pero me da mucha ansiedad cuando yo ya sé que llega de la guardería y yo estoy en el trabajo o estoy por fuera, entonces no veo la hora de llegar, entonces, ¿qué puede hacer como en este caso? O sea, es recomendable que ella piense que todo el tiempo libre que tiene es para dedicarle a su hija o cómo manejar un equilibrio aquí. Bueno, la ventaja es que ya cuando los niños están a partir del año, que es la explosión del lenguaje, sí, que ya son conscientes y son, digamos, seres independientes del cuerpo y del seno de la mamá, se les puede explicar a los niños y es fundamental, me hiciste caer en cuenta, pero ya a partir del año, porque estamos hablando de los 0 a los 6 meses, que es donde se empieza a establecer todo el asunto del apego, pero se consolida como tal de una manera más madura hasta los 3 años de edad, ¿cierto? Entonces ya cuando los niños tienen 1 año, 1 año y medio, es muy importante, papás y mamás, explicarles que ustedes se van, para dónde se van y garantizarles que ustedes van a llegar. A veces pasan eventos muy desafortunados que Dios no quiera, pero el papá o la mamá les pasan algo, nunca le dijeron al niño que se iban y ese niño quedó con un abandono simbólico de por vida y una huella psicológica, que es más grave aún, ¿sí? Entonces, para esa mamá que le da tanta ansiedad, ¿sí? Digamos, dejarlo, ¿sí? O dejarla, en este caso a la niña, por asuntos de trabajo, pues porque todas las mamás tienen que sostenerse para poder garantizarles pues, un buen futuro y una calidad económica a sus hijos, sí es importante explicarle cuándo se va, por qué se va y más o menos la hora de regreso, una tentativa. Eso le da tranquilidad y seguridad. No solo al bebé, pues cuando hablamos ya de 1 año, o al niño ya grande de 1 año y medio, sino hasta un niño de 2 o 3 años. Y eso es fundamental para que ellos interioricen ese cuidado y esa seguridad, porque digamos que uno identifica cuando hay un apego seguro, porque el niño, que ya ahora es niño, antes de ser bebé, interioriza todos los cuidados maternos que le dio la mamá y se convierte en su propia mamá, entonces se tranquiliza. Ay, es muy interesante lo que estás hablando porque justo la siguiente pregunta que nos hacen es ¿qué diferencia hay entre un apego seguro y uno no seguro? El apego seguro se caracteriza porque el niño no está ansioso, sabe que le van a satisfacer sus necesidades, no es un niño que reacciona abruptamente con pataleta, es irritable como tantos bebés o niños que vemos, ¿sí? Sino que es una personita que se siente satisfecha, que siente que sus padres se conectan con él, por tanto tiene buena autoestima, confianza en sus capacidades, considera que el mundo es seguro, ¿sí? Y que sus relaciones van a ser desde la seguridad y no desde la ansiedad ni el abandono. Entonces es un niño que podría entender perfectamente, mi mamá está ocupada en este momento, ella va a sin atender pataletas, sin tener que llamar la atención, sin querer tirarse de la ventana, ¿sí? Muchas cosas pues que utilizan los niños y los bebés para llamar la atención de los padres, ¿sí? Mientras que el apego inseguro es un niño, ¿sí? Que no interiorizó adecuadamente los cuidados de su papá y su mamá. Entonces es un niño que lo dejan, se pone a llorar. Sí, y puede ser con la tía, puede ser con la abuela, puede ser con la familia más unida, de más confianza, y el niño llora, el niño se pone irritable, el niño no se halla, el niño es constantemente preguntando cuándo va a llegar mi papá, cuándo va a llegar mi mamá. Entonces esa es
la diferencia, ¿sí? Que un niño, digamos, con un apego seguro es un niño sano, es un niño calmado, ¿sí? Mientras que un niño con un apego inseguro puede ser un niño ansioso, irritable, Y con mucho miedo. voluble, con bastante miedo y sobre todo temor al abandono muy marcado, ¿sí? Que eso después lo experimenta en la adultez y dice, todos me van a abandonar. Ujú. ¿Sí? Bueno, aquí Yesenia nos recomienda que hablemos de cuidados del recién nacido y la lactancia y hace una pregunta sobre la lactancia. A Yesenia le contamos que programaremos próximamente una transmisión específicamente para hablar del tema de lactancia, porque aparte de que es algo fundamental en la crianza del bebé, tiene muchas cosas que discutir. Saludamos a Amanda Caro, que también acaba de unirse, y nos hacen la siguiente pregunta. ¿Hasta qué edad puede construirse ese apego? Me imagino que es el apego seguro. Eso, hasta los 3 años de edad se consolida, ¿sí? Ya si eso, digamos, estuvo flojo, estuvo desestructurado, no hubo una sintonía, no hubo una disponibilidad de los padres, ya a los 3 años podríamos hablar, pues no de personalidades, ¿sí? Pero sí de tendencias a un niño a ser más ansioso, más inseguro que los demás, más irritable, más voluble, con mayor cantidad de pataletas, ¿sí? Entonces, hasta los 3 años, o sea, si hablamos de los meses, el apego se empieza a dar desde que el niño lo sacan del vientre hasta que hace el contacto, le coge el dedito a la mamá, le balbucea, le hace guturales, que es ¿sí? Que es lo primero que hacen los bebés, ¿sí? Desde el acunamiento y todo eso se forma el apego, que es más o menos de los 6 meses. Miren que el desarrollo es muy lindo, es muy sabio, la verdad, porque ya a los 6 meses el niño es capaz de sostenerse, de sostener su cabecita, de sostener sus hombros y de sentarse, ¿sí? Y ya entonces empieza a recorrer el mundo. ¿Y cómo empieza a recorrer el mundo? ¿Qué le ayuda? Que esa mamá está disponible emocionalmente, entonces si el niño se raspa cuando empieza a gatear, le soba, le hace sana que sana colita de rana, ¿sí? Y el niño sigue porque tiene un apego seguro y sigue descubriendo el mundo. Ya a los 3 años el niño debería haber interiorizado los cuidados y la tranquilidad que le transmitieron sus padres y empezar a establecer relaciones importantes, ¿sí? Cuidadores primarios, la niñera, la abuela, la tía, la prima, no solo papá y mamá. Bueno, maravilloso. Entonces, bueno, queremos darles las gracias por acompañarnos. Yo creo que ya es el momento de decirles adiós. Dentro de 15 días hablaremos ya más específicamente de lo que es un apego seguro, sano, cómo construirlo. Traeremos como algunos ejercicios que nos pueden ayudar desde nuestros hogares. Y ya después programaremos el tema posiblemente que nos sugirió Yesenia sobre la lactancia materna. Los invitamos a que nos sigan contando qué quieren saber, qué les gustaría, qué temas les gustaría que nosotros discutiéramos en este espacio. También a que nos cuenten en qué horario les queda más fácil, si en semana, en la noche, en este horario, o tienen alguna otra recomendación, porque sabemos que, bueno, el ser mamá no es que nos deje mucho tiempo. Sí. Pero hay que sacarle tiempo a todo, ¿cierto? Al trabajo, al hijo, al amor, al vínculo, porque de eso va a depender quedarnos tranquilos cuando dejemos a nuestros bebés o a nuestros niños más grandes y saber que ellos interiorizaron el amor que les dimos, ¿cierto? Y cómo nos conectamos con ellos. Esa es la importancia fundamental del apego. Bueno, muchas gracias, Sara, como por compartir tu conocimiento con nosotros. Muchas gracias a las mamás que nos acompañaron y les estaremos contando próximamente en qué momento volveremos a hacer una transmisión de Compartiendo con mi cuna. Recuerden que nuestro siguiente tema será cómo construir ese apego sano y seguro con nuestros bebés. Ha sido un placer, rico este espacio, estuvo muy familiar, esa era la idea, ¿cierto? Conectarnos con las necesidades maternas y paternas también, porque los papás también hacen parte de ese apego. Les agradezco mucho la invitación, ha sido un placer estar acá, nos veremos de nuevo, se van a cansar de verme tanto, pero lo importante es compartir con ustedes, resolver sus dudas y sobre todo el arte de ser mamá es un arte que se aprende con la experiencia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Un placer, que estén bien, feliz noche. Venga, chao a todos. Chao.